Bienvenidos a tu canal La Ciencia en tus manos. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Bienvenidos. Avanzando en el conocimiento de la célula, en esta clase virtual hablaremos de la reproducción celular. Para empezar, recordemos que la célula es la unidad básica de los seres vivos y cada una de ellas posee un tiempo de vida durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando información genética y permitiendo que el ciclo celular vuelva a empezar. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar células hijas. Existen tres grandes tipos de reproducción celular. Hablemos de la primera y la más simple, que es la fisión binaria, en la que el material genético de la célula se replica y ésta procede a dividirse en dos individuos completamente idénticos, tal y como hacen las bacterias, dotadas de un único cromosoma y con procesos de reproducción asexual. Sin embargo, en los seres más complejos como los eucariotas, aquellos que presentan células con núcleos, están dotados de más de un cromosoma, como sucede en el caso nuestro, en el caso de la especie humana, que poseemos un par de cromosomas de cada tipo, uno del padre y uno de la madre. En este caso se aplican procesos más complejos de reproducción, como son la mitosis y la meiosis, que veremos por separado. La mitosis es la forma más común de división celular que presentan las células eucariotas. La mitosis es un tipo de división en el cual una célula madre se divide para producir dos células hijas que son genéticamente idénticas entre sí. En este proceso, la célula replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo, al tiempo que este núcleo se divide en dos, llamándose a este proceso cariocinesis, generando dos núcleos completamente idénticos. El resto de la célula procede a duplicarse lentamente, expandiendo su citoplasma hasta que la membrana plasmática termina por dividir a las dos nuevas células hijas en dos. A este proceso de división del citoplasma le llamamos citocinesis. Las células resultantes serán idénticas, genéticamente igual a su progenitora. ¿Por qué es importante la división o reproducción celular? Para empezar, a través de este proceso se crean colonias de organismos unicelulares, pero sobre todo permite la existencia de organismos pluricelulares constituidos por tejidos perfectamente bien diferenciados. Cada tejido sufre daños, se envejece y eventualmente crece, requiriendo así células de reemplazo de las viejas o dañadas, o simplemente nuevas células que añadir al tejido en crecimiento. En conclusión, la división celular hace posible tanto el crecimiento de los organismos como la reparación de los tejidos que han sido dañados. Por otro lado, la división celular desordenada puede conducir a enfermedades como el cáncer, en las que este proceso ocurre de manera completamente incontrolable, atentando contra la vida misma del individuo. Es por eso que en la medicina moderna el estudio de la división celular es una de las áreas claves de interés científico. Ahora veamos una etapa que antecede al proceso mitótico. Se trata de la interfase. La interfase es la fase de la no división en la cual una célula típica
pasa la mayor parte de su vida y en la cual el núcleo no cambia de forma, por lo cual recibe el nombre de núcleo interfásico. Es la vida diaria o fase metabólica de la célula en la cual la célula obtiene nutrientes, los metaboliza, crece, lee y sintetiza su ADN que se presenta en forma de cromatina y realiza otras funciones celulares normales. En esta etapa la célula se prepara para el proceso de reproducción duplicando su ADN y tomando las medidas internas y externas pertinentes para afrontar con éxito este proceso. Esta fase finaliza con el inicio del proceso mitótico. Vamos a iniciar entonces con el proceso de reproducción celular llamado mitosis. Iniciamos con la primera etapa de este proceso que se llama la profase. En esta etapa se produce la condensación de todo el material genético, ADN, que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma. La envoltura nuclear comienza a romperse hasta disolverse paulatinamente. Cada centriolo se desplaza hacia uno de los extremos de la célula. La segunda fase de la mitosis. Se trata de la metafase. En la metafase, los cromosomas muestran el máximo de acortamiento y condensación y son desplazados por los microtúbulos del uso acromático hasta que todos los centrómeros quedan en el plano ecuatorial de la célula. La anafase. Se trata de la tercera fase de la mitosis, en la cual se separan los centrómeros y las cromátidas. Los cromosomas que fueron duplicados en la interfase, cromosomas homólogos que son idénticos entre sí, se alejan gracias a los microtúbulos y migran a polos opuestos de la célula, a la vez que los microtúbulos que los dirigían se van acortando. Al final de esta etapa llamada anafase, queda un juego completo de cromosomas que se agrupa en cada polo de la célula. Ahora veamos la última etapa de la mitosis. Se trata de la telofase. En esta se forman dos nuevas estructuras nucleares gracias a la citocinesis, proceso en el cual la membrana plasmática sufre un estrangulamiento dividiéndose en dos. Al mismo tiempo, comienzan a desaparecer las fibras del uso acromático y los cromosomas se hacen cada vez menos visibles. Se forma la membrana nuclear y los nucleolos.